Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Salvador, ¿cómo estás? Bien, por lo menos llegué, así que Un pequeño accidente, pero bueno, felizmente ya estás aquí. Bueno, para mí es un placer desde PCAP moderar este panel, sobre todo porque está alineado a uno de los objetivos que tenemos, que es el de atraer más y nuevo capital. Entre ellos a los family offices, que de hecho en nuestro ecosistema todavía falta hacer un mayor acercamiento. Y bueno, para eso hoy me acompañan Santiago Tamayo, es CEO de Santa María Investment Group, Alejandro Zelaya, de Invariantes Fund, y Salvador Said, que viene con un doble sombrero desde 30N Ventures y Caburga Family Office. Así que bueno, bienvenidos. Me gustaría empezar un poco con que nos cuenten este rol. Vamos primero con Salvador, este doble rol que tienes, esta estrategia que va desde el Family Office y el fondo, que entiendo que es una de las inversiones principales que han hecho desde Caburga. Y por favor, cuéntanos. muchas gracias, Paloma. Miren, la verdad, acá sí, yo vengo con doble sombrero, es decir, hoy día yo veo hace 2 años la estrategia de inversión en Private Equity y Venture Capital de nuestro Family Office y aparte soy Managing Partner de un fondo de VC. La verdad no es fácil poder complementar ambas patas y hoy día lo que hemos logrado hacer es poder entrar con el Family Office a nosotros somos los inversionistas del fondo y tratamos de invertir gran parte de lo que hacemos en el Family Office en Latinoamérica en primero o segundo fondo de managers para más que la rentabilidad financiera, y como siempre lo comento a todos los que me preguntan, es sacar un valor agregado para las compañías de la familia y empezar a buscar esa tecnología y sacar un provecho diferente de lo que es la rentabilidad. Entonces hemos ido invirtiendo en fondos subsecuentes de, por ejemplo, tenemos fondos early stage, mid stage y poco late stage, porque creemos que el late stage debería ser utilizado o ocupado ese espacio por los CVCs, más que por capital externo que venga incumbente de Estados Unidos o Europa. Yo creo que hoy día hay un espacio muy grande que debería empezar a cubrir las compañías y los CVCs de esta familia. Entonces creemos, y desde el Family estamos empezando a invertir y complementar lo que tenemos con el fondo de 30N, de darle, por ejemplo, deal flow a 30N con otras inversiones que tenemos muy early stage y así empezar a generar este flujo que hoy día falta en Latinoamérica, porque en varios países, tanto Perú, Colombia, Chile, etcétera, hay este como missing middle entre fondos early stage y los startups están viendo esta problemática de poder levantar capital early stage y después no hay quien cubra ese espacio pre-serie A, serie A, series B. Entonces, hoy día estamos empezando a empujar ese espacio en Latinoamérica y creer en el talento latino, que creo que es muy importante. Y si no viene del lado de los family office y ven los incumbentes que vienen de afuera, que nosotros mismos estamos apoyando a las compañías y a los fondos latinos, es imposible que logremos cautivar este capital que viene de afuera. Gracias, Salvador. Lo mismo para Alejandro. ¿Cómo funciona esta relación del fondo Invariantes y el fondo Ancla que tienen? Gracias, Paloma. Pues yo soy General Partner de Invariantes. Al igual que Adriana en 1200, también tenemos un modelo híbrido. Estamos invirtiendo desde nuestro tercer fondo por lanzar el cuarto fondo. La mitad de mi portafolio está invertido en otros fondos, como si fuéramos un fondo de fondos, y la otra mitad directamente a empresas. También llevo Invercorp, que es un multifamily office. Hay una diferencia importante en lo que es un family office y un multifamily office, es decir, nosotros sí manejamos capital externo de nuestros amigos y de familia. Lo hemos hecho por más de 25 años, invirtiendo en diferentes asset classes, desde bonos, acciones, futuros, real estate, private equity. Y lo que hicimos a partir del 2012 más o menos es que empezamos a montar una estrategia de nuestros propios fondos satélites e independientes al Family Office, ¿no? Entonces ahí nace Invariantes, que lo arrancamos en el 2016, montamos Paltus Capital también, que es un fondo de private equity con una estrategia de buscar search funds, montamos Divita, que es nuestro fondo de public equities con una estrategia de growth, y estamos por lanzar nuestro propio fondo de private credit, ¿no? Entonces somos independientes al family office, pero Invercorp termina siendo el host, si lo quieren ver así. Bueno. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora vamos contigo, Santiago, que es un caso un poco distinto, ¿no? Es un family office que viene invirtiendo en distintas industrias como bienes raíces, construcciones, entre otras.
Y dentro de estas inversiones han agregado alternativos, dentro de los cuales vendría a estar Venture Capital. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa estrategia que están manejando y cómo se relacionan con las otras inversiones. Sí, nosotros, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, PECAP. Nosotros en Santa María definitivamente sí cogimos digamos, una temática diferente. El vehículo que armamos desde Santa María para invertir en Venture Capital fue diseñado para salirnos del core de la industria en donde estábamos, la industria donde nosotros operamos, digamos, los negocios operativos originales de la familia son en la agroindustria y queríamos diversificar por fuera del mismo. En ese orden de ideas empezamos a estructurar compartimientos de bienes raíces, de private equity, de money markets también, y eventualmente llegamos a Venture Capital como un complemento para el portafolio como tal. En general, digamos, creemos que cuando en una tesis de inversión estamos diversificados, digamos que los asset classes alternativos entran a ser muy complementarios por su propia naturaleza. En ese orden de ideas, pues incluimos Venture Capital ya hace 7 años y pues con una estrategia de diversificación no solo en los asset classes, sino también en los gestores y en las empresas en las que invertimos. Entiendo que ustedes empezaron invirtiendo solo en fondos para ir aprendiendo de fondos regionales y ahora ya hacen inversiones directamente en startups ligadas a los modelos de negocio, ¿verdad? Sí, correcto. Es más, es algo que cuando estamos tratando de evangelizar hacia nuevas family offices, siempre tratamos de resaltar digamos, la necesidad de aprender del asset class antes de invertir directamente en empresas, porque es la forma más fácil que tienen los family offices de desencantarse del asset class como tal. Hacer una inversión, me fue mal, esto no sirve para nada, entonces sigo adelante y no sigo haciendo inversiones. Cuando uno invierte en un gestor, aprendes, digamos que nosotros lo tomamos como si fuera un Sherpa, que lo va, digamos, guiando por la montaña, enseñándole cuáles son las buenas prácticas del asset class, qué es lo que tienen que ver, y eventualmente le permite ese conocimiento empezar a hacer sus propias inversiones directas. Gracias, Santiago. Ahora vamos contigo, Alejandro. Quisiera que me cuentes un poco ya para comprender las perspectivas de un family office dentro del ecosistema de Venture Capital. ¿Cuáles son esas primeras motivaciones que tienen y si están ligadas a algún factor clave que toman en cuenta para evaluar las oportunidades de inversión? A ver, creo que hay muchas motivaciones, ¿verdad? Pero es bien importante, Paloma, identificar y tener bien claro que está el negocio de preservar capital y de crear capital, ¿no? O sea, de alguna u otra forma invertir en asset classes alternativos, ¿no? Un porcentaje del AUM que maneja el family office, te estás metiendo a la vertical de crear capital, y eso puede ser por algún incentivo tan sencillo como querer dejar algún legado económico, hijos, nietos, etcétera y demás, ¿no? O sea, es un tema común y recurrente que en Latinoamérica no somos de familias pequeñas, ¿verdad? O sea, tenemos familia al lado de mamá, familia al lado de papá, y de repente cuando nos casamos pues tenemos que invitar a 150 primos, ¿verdad? Pero es parte de... Y creo yo, Paloma, que por lo menos algo que nosotros hemos identificado mucho con muchos otros family offices es realmente poder presentarles oportunidades que les sumen y les agreguen valor al giro de negocio que ellos están haciendo, ¿verdad? Santi lo dijo al revés, y en nuestro caso, para contarles una idea o una historia, hacerlo un poquito más interactivo, esta familia están en la vertical de aceros en Guatemala. Nosotros como Invariantes vemos muchas de esas empresas, ¿verdad? Muchísimas de esas empresas dentro de nuestro portafolio, la parte de construcción, etcétera, y estaba esta empresa que se llama PillarTech. Lo que están haciendo son unos sensores para las columnas de los edificios, donde prácticamente miden la temperatura de la columna y te van avisando, mira, la columna está muy caliente o no, hay riesgo de que esto se pueda caer, ¿verdad? Esta gente no sabía que era Venture Capital, ¿verdad? Realmente yo hablaba con las personas que lo llevaban y me decía, mira, no entiendo qué es. Fue un proceso de 4 o 5 años, ¿verdad? Cuando les presentamos esta empresa nos dijeron, ok, esto sí me hace sentido. Hicieron un piloto con esta empresa en Guatemala y luego pues terminaron invirtiendo en la empresa y también en nosotros, ¿verdad? O sea, al final en inglés es you gotta pay to play, ¿verdad? Invirtieron en nosotros y les pasamos
la introducción con esta empresa, que al día de hoy la siguen usando. Entonces, eso es un incentivo, creo yo, de ciertos grupos, tal vez con temáticas muy específicas, que pueden invertir en un vehículo que les dé muchas oportunidades y que de alguna otra forma pues puedan hacer el cherry picking o agarrar esas manzanas que a ellos les agregue valor. Gracias, Alejandro. Ahora pasando un poco de las motivaciones a los desafíos, vamos con Santiago. Si me podrías contar un poco cuáles han sido los principales desafíos que la Family Office ha encontrado invirtiendo en este nuevo asset class, y si consideras que estos desafíos han limitado a de repente comprometer más capital dentro de Venture Capital. Sí, definitivamente como les decía, nosotros hicimos todo el camino de errores habidos y por haber. Corresponde digamos, al tiempo que llevamos invirtiendo en el asset class, y efectivamente los desafíos que más hemos visto es primero traer nuevo capital, convencer a las family offices de que esto vale la pena, porque precisamente muchas han tenido experiencias en donde han invertido y realmente no han logrado tener beneficios que les devuelvan, digamos, económicos, beneficios económicos, y se desencantan muy rápidamente del tema. El otro desafío que tenemos, que también corre por un poco digamos que la temática principal o el desafío principal, que es educación al final, es entender, digamos, cómo invertir, cuándo invertir y dónde uno aporta valor realmente a las empresas. Meterse de pronto, como bien lo decía Salvador, en una etapa demasiado avanzada, vas a coger un allocation muy pequeño, digamos un porcentaje muy pequeño de la empresa, y no le vas a aportar nada realmente. Entonces, digamos que el principal desafío que hemos visto corre por la educación, por entender bien el asset class, entender cómo invertir en él y cuándo es cuando empezamos realmente a aportar valor. Genial. Ahí no sé, Salvador, si te gustaría sumar algunos desafíos con los que se han encontrado. Sí, 100%. De hecho, tomando las palabras de Santi, un poco los desafíos que uno trabaja por el día a día y complementando el Family Office con el fondo, hoy día muchos de los managers también se centran en apoyar al emprendedor, pero también hay una pata muy interesante y muy importante que son los mismos inversionistas que uno tiene en el fondo. Y que creo que ahí hay mucho valor todavía, en el cual nosotros, por ejemplo, nos gusta ser hands-on y muy activos con los fondos que nosotros invertimos, ayudamos, y por eso nosotros damos la pata comercial, es decir, hoy día seguimos operando las compañías de la familia y por eso invertimos en fondos que tengan alguna estrategia similar a lo que nosotros estamos viendo, porque al final uno, como inversionista, uno dice ya, voy a invertir en un fondo o en una inversión directa para sacar una rentabilidad y tener el próximo Nubank, el próximo Mercado Libre, etc. Y eso se demora años. Hoy día Latinoamérica no tiene un mercado de IPO abierto, es muy complejo sacar liquidez de esto. Entonces nosotros tratamos desde el Family Office de modificar eso y tratar de sacarle el mayor valor posible en el largo tiempo que tenemos esta inversión, tomando esa tecnología y realmente optimizando ciertos procesos de las compañías operativas de la familia, que eso al final de cuentas, a los 7, 10 años del fondo, genera mejores rentabilidades de lo que es el mismo fondo. Entonces al final trabajamos de la mano con nuestros inversionistas y desde el fondo, nosotros hoy día también, en las industrias que nosotros invertimos, que es FinTech, FoodTech, AgriTech y Retail, tratamos de tener Family Office por detrás de nosotros, que tengan su negocio operativo en alguna de estas 3 industrias y darle esa pata comercial a los emprendedores, que es lo que más importa. Hoy día el emprendedor sabe cómo lo está haciendo, ellos tienen el know-how de eso, pero no tienen las conexiones y la pata comercial de empezar a crecer con los grandes Family Office a través de Latinoamérica. Y creo que ellos son el potencial exit de esos tipos de emprendedores a futuro, y de ahí va a venir la liquidez que se está necesitando en la industria. Por eso creo yo que es muy importante trabajar de la mano de esta familia y de los emprendedores, más que solo apoyar al emprendedor con lo que necesite. Genial. Y ahí me quedo contigo, Salvador. Bien sabemos que los Family Offices lideran la mayoría de compañías en industrias tradicionales y que ahora cada vez están tomando mayor participación en la industria de Venture Capital. Dicho esto, me gustaría conocer un poco tu perspectiva de cuál es el rol de las Family Offices dentro de la formación de ecosistemas. Muy buena pregunta. Y es una pregunta que me la hago todos los días, la verdad, y converso con varios Family Office de lo mismo. De hecho, me ha tocado viajar mucho a lo largo de Latinoamérica haciendo o evangelizando en este asset class, también teniendo los dos roles. ¿Por qué? Porque yo creo que, a ver, un Family Office cuando no está invirtiendo, no le crea el asset class, hablar con otro Family Office que lo está haciendo le genera validación de ciertas cosas que creen no entender. Entonces me ha tocado mucho y creo que hoy día si el mismo Family Office
prefiere, teniendo liquidez, ir a Estados Unidos, creo que es básicamente no creer en el talento que tenemos localmente. Por eso nosotros como Family Office decidimos invertir en Latinoamérica y el 90% de las inversiones que hacemos en Venture Capital lo hacemos acá en Latinoamérica, para realmente mostrar y dar ese apoyo y ese soporte a emprendedores, fondos, etcétera, que creo que es muy relevante y esto parte de, porque al final, y lo he visto en otros países, de familias que no le creen a la asset class, pero cuando ya sus hijos menores quieren empezar a emprender, son los primeros en apoyarlo y ahí parte el primer capital emprendedor que ellos hacen. Y después siguen empezando a empujar ese capital emprendedor. Entonces creo yo que las nuevas generaciones van a tener un rol muy importante en cómo modificar el pensamiento que tienen ciertos líderes de industria o líderes de las compañías, de la familia, para empujar ese capital emprendedor. Y de ahí va a venir también bastante capital, bastante ayuda y más que tanto la parte económica que le puedan sacar a un family office o a da lo mismo, a una de estas personas, la idea es sacarle el mayor valor posible del conocimiento que tienen y empujar a que lo ayuden, es decir, tenerlo cerca, escucharlo, porque al final ellos se quieren sentir parte de, porque hoy día no todo es la parte rentable de un fondo, sino que es cómo yo estoy inmerso en las tendencias y cómo puedo empezar a apoyarlos siendo más hands-on, porque al final yo me pongo en la posición de la gente no entiende y por eso no ayuda o no entra a la asset class. Entonces si lo empezamos a tomar de la mano y lo llevamos, le enseñamos lo que es la industria, yo creo que eso va a empezar a empujar y se va a desarrollar un ecosistema diferente. Gracias, Salvador. Me gustaría ir con la misma pregunta contigo, Alejandro. Mira, a ver, el rol de las family offices en ecosistema, y tal vez para decirlo una perspectiva muy humilde, pero creo que lo más importante, Paloma, es que las personas que llevan los family offices es la primera persona que de alguna otra forma se empiezan a empapar del asset class haciendo tickets individuales tanto en fondos o en startups, ¿verdad? Y la cultura de inversionistas ángeles, tanto a startups como a fondos, es bien importante desarrollar en un ecosistema. O sea, ese early adoption, esos primeros clientes que el startup va a adoptar, pero también esos primeros inversionistas que uno va a tener, es bien importante, ¿verdad? Las family offices al final pues tenemos de alguna u otra forma ciertas dinámicas, ciertos parámetros, obligaciones, etcétera y demás, ¿no? O sea, a veces es muy complicado y a veces tenemos que decir no porque la oportunidad sea mala, simplemente porque no entra dentro de lo que nosotros estamos buscando. Pero lo que se les olvida a muchos fund managers y a muchos emprendedores es que las personas llevando los multifamily offices también tienen la capacidad de voltear y hacer un ticket pequeño, ya sea en tu fondo y en tu startup. Y esa cultura para crear ese capital semilla, ese capital ángel y la cultura de patient capital, porque estamos en un negocio a largo plazo, eso es bien importante de tener. Es más fácil, me lo voy a inventar, si nosotros cuatro estuviéramos llevando un multifamily office y viene José y me está pichando su fondo, pues quién quita que tal vez yo puedo entrar. Y eso es mucho más fácil que el día de mañana, cuando José está levantando fondo 2 o fondo 3, yo voltearme con ustedes tres y decir, bueno, mira, yo ya tuve una buena experiencia, no pressure, ya tuve yo una buena experiencia, me fue bien en el fondo de José, deberíamos de entrar como grupo. Y esa parte es bien importante, eso toma un montón de tiempo. Yo ayer lo vi y las paneles y chats que hemos tenido aquí en esta semana, creo que Perú está en una muy buena posición para empezar a hacer eso, ¿verdad? Hay muchos emerging managers aquí, hay muchas empresas que yo realmente me regreso muy contento y entusiasmado, pero es de empezar a dar ese primer voto de confianza, no con un ticket extravagante ni mucho menos, pero llegar con esa persona que puede tener una buena experiencia, que al final sean los mismos evangelizadores del asset class, ¿no? Entonces es importantísimo. Genial, y justo ahora mencionando a los fund managers, cambiamos un poquito el sentido de la conversación con Santiago. Me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son esas características que buscan en un fund manager. Sabemos que la relación que se da con los family offices tiene que ser una relación de confianza y buscar una relación a largo plazo, ¿verdad? Entonces me gustaría ahí conocer un poco. Track record, mentira, no solo track record. Claramente ayuda a que no sea la primera, digamos, el primer fondo. En el caso de nosotros, pues tener, digamos, esa experiencia que ha tenido
El gestor es importante, sin embargo también puede ser complementario, puede que este sea el primer fondo de una persona que venía trabajando muchísimo en inversión y eso también es supremamente válido. Conocimiento de la industria, si yo conozco más de la industria en donde digamos está la vertical, aunque muchos fondos son agnósticos, lo cual también es un poquito problemático, me lleva a la segunda, es muy positivo, digamos, conocimiento de la industria. Lo otro, sí diferenciadores, una de las cuestiones más importantes, y lo llamo acá los futuros gestores y demás, y a los presentes gestores, es diferenciación entre los fondos de lado y lado. Nos hacen muchos pitches y digamos que es difícil a veces diferenciar entre cuáles son los beneficios de uno u otro, porque de pronto tienen perfiles muy parecidos los gestores como tal, pero pues es difícil saber si son agnósticos todos, pues dónde está realmente ese edge que uno está buscando, porque finalmente no podemos olvidar que parte de la inversión que hacen las family offices no es filantropía. O sea, efectivamente estoy de acuerdo, esto es capital paciente, es un capital, digamos, que está para también generar impacto, pero hay un retorno que estamos buscando, ¿sí? Y eventualmente, pues, identificar quiénes son los que lo pueden dar es complicado. Entonces, especialización. Otra cosa que miramos muchísimo es también geografías donde están actuando. Para nosotros es muy importante tener, digamos, la guía de un gestor que nos centre en industrias y en geografías que no tenemos, en las cuales no estamos presentes. Y sí, si hay posibilidad de track record, pues track record. Mira, y ahí complementando una cosa, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto, algo que también se busca es consistencia. Es decir, los managers tienen que tener una consistencia a lo largo del tiempo. No pueden pasar de un fondo 1 de 5 millones a un fondo 2 de 50, cambia la estrategia completamente. Entonces, sí se busca mucha consistencia con lo que dicen y hacen, y eso es muy relevante. Entonces, al final tienen que ser claros a la hora también de poder armar un fondo, porque eso también les va a cambiar el expertise. Es decir, si hoy día son expertos en invertir muy early stage y después levantan un fondo de 50 millones, los tickets cambian, las etapas cambian, entonces ya pasan a ser, de hecho, first time fund managers en una etapa que no entienden y que nunca lo han hecho. Entonces, por eso yo soy muy de la teoría de la consistencia también genera confianza. Genial, ahí quería seguir, Santiago, contigo, sobre todo porque ustedes comenzaron invirtiendo en Venture Capital apalancándose de la experiencia de estos gestores regionales. Si nos podrías compartir alguna experiencia positiva que te hayas llevado en este tiempo. No, totalmente. Digamos que los grandes éxitos que hemos tenido en inversión ha sido por la motivación que ha tenido el gestor original, que no voy a decir quién es, pero pues es muy, muy conocido. Voy a decir la geografía, son de México en este caso. Y digamos que la vocación de enseñarnos cómo caminar ese espacio de Venture Capital, la paciencia con la que estuvieron fue primordial para empezar a nosotros hacer los primeros tiquetes directos, que eventualmente, de momento, por lo menos en papel, porque como decían en el panel anterior, tenemos un problema de exits, es donde están nuestros grandes, digamos, éxitos, valga la redundancia, en temas de posible devolución y éxito. Entonces, digamos que la experiencia con los gestores, y acá voy a hacer una anotación, en mi gusto particular, en lo que es Santa María, en lo que ha sido nuestra experiencia en fondos más pequeños, no gigantes, tú te vuelves casi un amigo, y esto, como bien lo decían antes, es una relación de muy largo plazo. Tener esa oportunidad de compañerismo, de que estamos juntos remando para el mismo lado, de que estamos generando impacto, es muy valioso. Entonces, las experiencias positivas han sido todas, y invitados todos los que no han hecho a invertir en las escuelas definitivamente. Gracias, Santiago. Ahora voy contigo, Alejandro. Seguimos con los fund managers. Me gustaría que nos puedas compartir si tienen alguna estrategia para que esos fund managers puedan realmente demostrar la credibilidad y compromiso con el family office. A ver, nosotros, y es una palabra que uso mucho y a veces no les gusta, pero nosotros siempre buscamos, Paloma, lo que internamente llamamos los magically weird fund managers, ¿no? Es bien importante, y los que están aquí presentes, veo a Didier de 500 y demás, muchos de nosotros buscamos al mismo inversionista, es la realidad. O sea, muchos de nosotros como fund managers le estamos pichando exactamente al mismo tipo de persona, ¿no? Entonces es bien importante llegar con un diferenciador muy, muy marcado
a la hora de llegar a picharle a alguien como Santi o a alguien como Salvador, o incluso yo con la gorra de Invercorp, ¿no? O sea, tiene que haber una estrategia, un cierto tipo de deal flow muy diferente, ¿no? Tenemos fund managers, por ejemplo, que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita un fondo en Estados Unidos que se llama Long Journey Ventures. Cyan Bannister fue de las primeras seed investors en Uber, estuvo en Founders Fund y fue un fondo que siempre hemos querido trabajar con ellos. Los tiempos nunca se dieron, pero la forma de ellos de mantenernos muy activos es que nos comparten un montón de sus posiciones más importantes, ¿verdad? Y eso realmente es agregar valor de una forma importantísima, ¿verdad? Muchos de mis LPs me preguntan, mira, Ale, ¿y tú como desde Guatemala, en la zona 10 de Guatemala, cómo le vas a agregar valor a alguien como ellos, ¿verdad? Y la realidad es que haciendo muchas introducciones comerciales a un montón de corporativos grandes en la región, le hemos agregado valor a las empresas de ellos, ¿verdad? Entonces hasta ahorita finalmente ya se nos dio que vamos a lograr colaborar. Pero fue una estrategia Paloma y una relación que viene hace 5 años, ¿verdad? Y ellos fueron pacientes y nosotros fuimos pacientes, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, buscar ese fund manager que no te pichea una vez y digo, mira, no, a veces es algo tan sencillo. Ese día pudiste haber tenido un mal día y el pitch no fue el mejor, o simplemente yo no estoy deploying o ellos no están levantando, ¿no? O sea, es algo tan sencillo, un no. Pero si ese fund manager de alguna otra forma sigue escribiéndome, sigue manteniendo relaciones con nosotros, me dice, Ale, mira, vi que invertiste en tal empresa, nosotros estamos en la competencia, ¿qué pensás? ¿Cómo te gusta? ¿Te ha ido bien? Y demás, pues vas creando relaciones a largo plazo, ¿verdad? O sea, al final esto es un, Naval lo dice, ¿no? Es un long term game with long term people, y a veces se nos olvida, a veces hablamos de AI, de software, de lo que quieran, pero es un negocio de personas, pues, y cómo vas a mantener una relación duradera, eso es lo más importante. Totalmente, muchísimas gracias, Alejandro. Ahora ya para cerrar, bueno, acá tenemos Colombia, México, Chile, ecosistemas más avanzados que el nuestro, pero definitivamente los tomamos como modelo. Me gustaría que nos puedan dar una recomendación final para un ecosistema como el nuestro, que estamos empezando esas primeras interacciones y acercamientos con los family offices. De repente podemos empezar con Santiago. Sí, yo creo que lo primero que toca hacer es hacer esfuerzos como el que estamos en este momento, donde se expone el asset class. Es muy importante porque acá se permite el networking entre los diferentes gestores nacionales con los posibles inversionistas. Entonces, digamos, espacios de relacionamiento, importantísimo. Pero también importante que no cometan los errores que nosotros hemos cometido, de no vincular a estos actores suficientemente temprano. Y eso corre por hacer educación, por hacer talleres, por hacer cursos, por hacer algo colaborativo. Y lo segundo, para los gestores, o lo tercero más bien, para los gestores muy importante también invitar a hacer coinversión, invitar a hacer otras estrategias de estructuración como sidecar deals. Ese tipo de cuestiones ayudan, digamos, a la promulgación del asset class y, digamos, que a la entrada de las familias de una manera un poco más segura, acompañado, porque esto, como bien lo decían antes, la palabra del asset class es confianza, generar confianza, sobre todo en etapa temprana. Entonces, coger de la mano a las familias y llevarlas, digamos, a través de la educación y el acompañamiento de coinversión, yo creo que es algo que pueden empezar a hacer ya mismo, que nosotros no hicimos y que estamos sufriendo precisamente por el gap que mencionaba Salvador antes. Yo el mensaje que tal vez les diría es que no estén cerrados, ¿sí?, a invertir en esos primeros emerging managers que están saliendo de Perú. Conozco a varios y es realmente increíble lo que están haciendo. No estén cerrados si están levantando un fondo de 5 o 10 y decir, no, es que mi ticket mínimo para invertir son $5 millones, ¿no? O sea, realmente ese voto de confianza a ese emerging manager que está empezando, ¿verdad?, a hacer un ticket individual. Claro que hay una responsabilidad gigantesca porque esa primera experiencia tiene que ser buena, ¿verdad? O sea, tiene que ser muy buena para que esto tenga un fondo 2, fondo 3, 4, 5, pero que no estén cerrados a confiar en esos emerging managers, independientemente que su ticket no sea lo que puedan allocate, ¿verdad? Que les den ese voto de confianza. A mí Perú me resuena mucho como era Guatemala hace 5 o 6 años,
Y ese fue el cambio. Muchos gestores empezaron a levantar tickets individuales pequeños, se democratizó el acceso al asset class y la experiencia fue buena. Por mi lado, yo les voy a hablar más como manager, dando un consejo más desde el lado de ser manager de un fondo. Yo creo que, tomando las palabras que decía Ale también, acá es mucho no traten de buscar los tickets más grandes, es decir, de 5 millones, de 2 millones, de 1 millón. Traten de empezar a cautivar a la gente, a los family office, es decir, democratizar, como decía Ale. Es decir, tickets hoy día de $50.000, $100.000, de personas independientes que les puedan dar el voto de confianza y que después ellos puedan canalizar esa oportunidad internamente en los family office. Creo que hoy día esa es la oportunidad de poder incentivar a los family office peruanos a que puedan también entrar a la asset class. Hoy día así partió en Chile, entonces también hoy día sí, Chile es un mercado un poquito más profesionalizado en cuanto a family office. Hoy día todos tienen sus programas estructurados de activo alternativo. Hoy día acá yo he hablado con varios family office peruanos y muchos no conocen el asset class, porque no se han dado el tiempo tampoco de presentarles bien el asset class y mostrarles que más allá de un retorno financiero hay algo más y el valor que pueden sacar de la mano de los managers o de los emprendedores. Y por el lado de los emprendedores también empiecen a mostrar más. Y hoy día, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien claro, estuve en Bolivia hace poco y me tocó voy a poner un ejemplo bien clave de un emprendedor y el dueño de un family office. Él me decía, es que acá en Bolivia no hay emprendedores buenos. Y ella me decía, es que acá nosotros no conocemos a los empresarios, pero porque no hay esa conectividad y ellos no salen a hacer marketing de sus propias compañías. Si ellos no son evangelizadores de sus propias compañías, es imposible que el empresario vaya y les diga, miren, acá tengo un cheque de $1 millón porque lo escuché en alguna parte. Eso no va a pasar. Ustedes tienen que acercarse, mostrarse, mostrar la tecnología, mostrar el valor que se les puede crear a estos empresarios, y así se parte un poco de este ecosistema, y así también incentivar a los empresarios que se empiecen a meter de a poco en el ecosistema, mostrando que hay buenos emprendedores, muy buen talento en la región, pero eso parte desde uno mismo y empezando a crear noticias, mostrar que trabajan con compañías grandes, empezar a mostrar casos de éxito, etcétera. Pero ese es un poquito lo que yo les recomendaría. Muchas gracias, Salvador, Alejandro, Santiago, por el espacio. Ha sido un gusto para mí moderar este panel. Gracias.